Bien, estamos aquí por la gracia de Dios en este hermoso domingo de abril de 2024, 14 de abril, que es la mitad del 28 de abril. Bien, gracias a Dios primero, gracias al pastor, gracias a la congregación por el privilegio y la responsabilidad de estar aquí y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hemos leído en 1 Samuel capítulo 16, que yo diría que es, si no el top 10, el top 5 o el top 20, no sé, sí, cada uno tiene los suyos, pero de esos 10, 20 pasajes de la Biblia que te conmueven, que recuerdas con fervor. El texto del pasaje de cómo Samuel, que es el último juez y también el sacerdote y profeta, o sea, en el contexto histórico que hemos leído, es la máxima autoridad de Dios ante el pueblo de Israel en ese tiempo histórico. David iba a ser el gran rey de Israel, elegido por Dios. Saúl, recordemos, que había sido el rey solicitado por los hombres para ser como el resto de las naciones. El pueblo de Dios nunca es como el resto de las naciones. David, recordemos, es el elegido por Dios, de cuyo linaje vendría el Salvador, Jesús, el Mesías. David significa amado. Amado porque era una persona, según vemos en todas las Escrituras, fácil de amar. Era una persona fácil de amar. ¿Conoces personas así? ¿Soy yo fácil de amar? ¿Eres tú fácil de amar? No lo que cada uno se pregunte delante de Dios, ¿somos fácil de amar? Pues David era amado por su pueblo Israel, aunque también temido por sus enemigos, incluso perseguido por su propio pueblo o familia, como su hijo Absalón más adelante. Algo que, preparando este mensaje, yo personalmente nunca me había dado cuenta y nunca había caído en ello. El nombre del rey David no lo volvió a usar ningún otro rey, ni de Israel, ni de Judá. Es interesante, no lo volvió a usar, ni del norte ni de Judá. Tan alto dejó su cetro, es curioso. Hoy en día sí que se usa mucho, ¿no? Claro, nadie le pone a su hijo Judas, ¿no? David sí, David hay mucho. Pero aun cuando los reyes de Israel, sobre todo los de Judá, alguno hacía algo bueno, la palabra de Dios dice, no lo vamos a citar, pero lo conocemos, hizo lo bueno como hizo David su padre. Pero se llamaban de nombres raros, algunos reyes se repitieron, algunos incluso varias veces, algunos nombres, pero el nombre de David no lo usó ningún otro rey en Israel, ni ningún otro profeta que yo sepa. Bien, David, el nombre de David aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento. Incluso me parece que en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, para que veamos la diferencia, Moisés aparece unas 800 veces y ya a mucha larga distancia pues aparecen los otros, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Solo la nación de Israel como nación aparece nombrada más de 2000 veces. Jesús, el hijo de David, por supuesto más importante que David, aparece nombrado también un poco más de 1000 veces. Bien. David fue tomado de detrás del rebaño, o sea, era un humilde, de detrás del redil, era un humilde pastor, sí. A la edad aproximada de unos 14-15 años, de la edad de Isaac, a la edad aproximada de 14-15 años, y fue elegido por Dios cuando Saúl fue desechado por Dios. En el capítulo anterior, y a continuación vemos que cada vez Saúl fue de mal en peor. Por desobediencia, como vemos, al final del versículo, justo está al lado, arriba del capítulo 16, al final del de 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 35 dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl ciertamente porque le amaba, pero ya no se volvieron a ver. Porque dice por qué.
porque Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, porque le desobedeció. En este capítulo y en su contexto vemos que Saúl rechazó en el capítulo 15 la palabra de Dios. No vamos a entrar en toda la historia porque lo que nos interesa es David. Y Dios, por tanto, lo desechó. Se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. La selección de todo hombre para el alto oficio de servir a Dios y al hombre tiene dos aspectos, el divino y el humano. Hechos capítulo 13 dice: luego pidieron rey, en el 21, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. O sea, cuando el pueblo de Israel pidió rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó, ¿quién? Dios, por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, esto es muy importante: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios mismo da testimonio. David, varón conforme a mi corazón. Aunque con pecado sabemos luego, sí, pero varón conforme a su corazón. ¿De quién dice la Biblia esto? ¿De quién podemos decir que dice la Biblia esto? Bueno, ciertamente de Jesús, el Mesías, el Cristo. Y verdaderamente Jesús sin pecado, para pagar por nuestros pecados en el sacrificio consumado en la cruz, para dar salvación y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo como su único y perfecto Salvador, confesando con su boca que Jesús es el Señor, su Señor. Jesús es la raíz de David, ya lo hemos dicho. Hay un conocido pasaje en el libro de Apocalipsis, o Revelación, como queráis, capítulo 5 y versículo 5, que dice: y uno de los ancianos me dijo a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Jesucristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya previamente, a la unción del capítulo 16 del 1 de Samuel, a esa unción de Samuel a David, Dios ya había elegido a David. Dios ya había elegido a David. Y esto lo leemos porque Samuel, el profeta, ya se lo dijo a Saúl en 1 Samuel capítulo 13, en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino, le dice Samuel a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Eso es antes de que Samuel ungiera a David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Insisto, lo de conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová se había provisto y buscado y elegido un varón conforme a su corazón. Qué hermoso y qué tremendo. Es Dios, siempre es así, para la salvación y para el ministerio. Es Dios quien elige y es Dios quien escoge. Es Dios quien busca, quien elige y quien escoge. Esto me lleva a preguntarme, ¿puede decir esto Dios de mí, de cada uno de nosotros? ¿Dios ve en mí un varón, una varona, una persona según el corazón de Dios? Nadie sabe el día ni la hora en que Dios pasa cerca de tu vida, buscando vasos escogidos y perlas preciosas. Estemos siempre alerta, con nuestras lámparas encendidas, nuestras redes remendadas y limpias y nuestros oídos preparados para oír la voz de Dios. David fue hallado mucho antes de que Samuel lo fuera a buscar a Belén. Cuando estaba al cuidado ese día que ocurre lo que hemos leído, al cuidado de ese rebaño, en un día cotidiano más, cumpliendo con el deber que le había encomendado su familia, su padre, de cuidar a las ovejas. Y fue, sin embargo, ese día tan cotidiano como cualquier otro de los días en la vida de David, cuando fue llamado a la presencia del profeta Samuel, el profeta de Dios, para ser ungido.
pero cuando le llaman él no lo sabe. Él no lo sabe. El Salmo 78 dice, eligió David a su siervo, a David su siervo, saber que Dios lo eligió y la unción ese día por Samuel, esa fue su confianza y su fortaleza y su gran convicción. El pensamiento de que David había sido divinamente comisionado fue la base y el fundamento de su confianza, porque no confiamos en hombres, sino en Dios. Por lo tanto fue llamado y comisionado ¿por quién? Por Dios, y no por los hombres. Ese es el orden y el camino bíblico. Escucha lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, el 18 al 21. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor, Jehová, ¿quién soy yo? Eso fue más adelante en la historia. ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir, porque hace una profecía mesiánica que se cumple en Cristo. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Qué poderoso, qué conmovedor. Así también nosotros, cuando somos afirmados en la palabra de Dios y en la elección de Dios a salvación, por supuesto, primero, somos inconmovibles. Como dice el Señor a Ananías al respecto del apóstol Pablo en Hechos 9, el Señor le dijo a Ananías, respecto al apóstol Pablo, a Saulo, que antes perseguía a la iglesia, ve, porque instrumento me he escogido, me es este, Saulo de Tarso, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué hermoso es saberse instrumento escogido por Dios. ¿Es ese mi caso? ¿Es ese nuestro caso? ¿Soy instrumento escogido en las manos de Dios? Y otra vez en 1 Samuel 13:14, Jehová, el Dios eterno, había designado a David para que sea príncipe sobre Israel, dice la palabra de Dios. Así que, antes de entrar en el texto, las designaciones no son del arbitrio humano, ni son ganadas por las diligencias ni la elocuencia humana, ni por el esfuerzo ni la supuesta sabiduría humana, ni por las apariencias humanas. Las designaciones son y vienen directamente de Dios. La promoción no viene de abajo, viene de arriba. Así llegamos a nuestro texto en 1 Samuel 16:1. Dios dice a Samuel, ven, o sea, es contundente, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. En el contexto, fijaros que Dios, Jehová el Eterno, el Señor, le va mostrando a su profeta poco a poco. Sí que le dice que le va a elegir rey, pero no le dice quién. Y tampoco vemos en el texto que el profeta lo diga a Isaí ni a nadie. Creo que al final se lo dijo a David, aunque no lo dice literalmente, pero lo podemos entender. Ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Quién envía al profeta Samuel? Dios. ¿Quién y de quién viene la provisión? De Dios. La provisión divina, por tanto, satisface toda necesidad, calma todo afán, trae paz, ofrece poder y fortalece, y es confirmada, como hemos leído en el último versículo, por el Espíritu Santo, y da frutos del Espíritu. Veamos quién es Isaí. Yo creo que todos sabemos aquí quién es Isaí, pero bien. Encontramos la respuesta en un libro anterior a 1 de Samuel, en el hermoso libro de Ruth, la Moabita. Y en los dos últimos versículos de Ruth, capítulo 4, dice en el 21 que Salmón engendró a Booz. Es que es interesante saber que era moabita, ¿eh? Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Quién era la bisabuela del rey David? Ruth, la moabita. David era el bisnieto de Booz. Lo vemos en la genealogía de Mateo. Y por tanto, de Ruth,
la moabita. Yo personalmente lo veo muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Vosotros que sabéis mucho, ¿cuántas mujeres hay en la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1? 3. Más. 3. Más. Bueno, no estoy... Bueno, más. En el versículo... Sería 4, por supuesto. Sí, y creo otra más. En el capítulo 3 dice que Judá engendró de Tamar, ya es una, a Fares. En el 5, Booz engendró de Ruth a Obed. Y Booz engendró de Rahab, ya son 4. David engendró, no la nombra, pero dice, ¿a Salomón de quién? De la mujer de Urías. Y luego, como decía el hermano, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero es interesante, ¿por qué el Espíritu Santo queda registrado que nombra a estas mujeres? Varias de ellas extranjeras. Eso daría para otra predicación. Vamos a desarrollar los 4 puntos, digamos, básicos sobre los que se basa Primera de Samuel. 1, la provisión de Dios de un rey para Israel, en el versículo 1, como hemos dicho, que le dice al profeta Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me es provisto rey. 2, Jehová no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, en el versículo 7. Esto, antes de seguir adelante, quiero decir que esto va en los 2 sentidos. Los hombres juzgamos, y eso sigue siendo hoy así también, por las apariencias externas. Y por eso muchas veces podemos juzgar a un hombre de bien mal y podemos juzgar mal a un hombre de bien. Lo podemos hacer en los 2 sentidos, en el versículo 7. 3, en el versículo 12, la elección divina. En el versículo 12, la elección divina. Cuando al final dice, levántate y úngelo, porque este es. Ahí no hay lugar duda. O sea, recordad una cosa, Samuel lo que escucha de Dios, lo escucha por el Espíritu de Dios y lo escucha él, no lo están escuchando los demás. Eso es importante. La elección divina. Y 4, el Espíritu Santo en el creyente, como dice al final el 13, somos lo que somos por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja quien la edifica. Y en el 13 dice que hemos leído que desde que Samuel unge a David, dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Lo comparamos esto con Efesios capítulo 1, 13 al 14, que voy a leer. En Él, en Cristo, también vosotros, los cristianos, los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿cómo? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Así que Dios envió a Samuel a Belén para ungir a David como rey. Ya entrando en el contexto, hagamos un ejercicio mental. Hagamos un ejercicio mental, un proceso mental de imaginar ese momento histórico en ese contexto. Samuel, no sé si andando o al cuello, aparece allí en Belén con la becerra para el sacrificio. La gran autoridad en ese momento histórico de Dios sobre Israel. El pueblo, los ancianos, los habitantes de Belén sorprendidos. Madre mía, ¿qué pasa aquí? ¿A qué viene aquí Samuel? De hecho, ¿qué va a pasar? Y en el versículo 4 vemos que los ancianos de Belén le preguntan, ¿es acaso pacífica tu venida? Y Samuel les dice, paz, a ofrecer sacrificio a Jehová. Y también dice que, en el versículo 3, llamó a Isaí al sacrificio. Todo esto sabemos que era porque temía que Saúl lo matara directamente. Bien, Samuel llega a esa ciudad pequeña y humilde, de la que es
Ruth la Moabita, Booz y su descendencia en ese pueblo que significa casa de pan y donde nació también Jesús nuestro Salvador. Bien, qué gran honor que el profeta de Dios te llame a ti, vaya a tu pueblo y te llame a ti personalmente para el sacrificio, como hizo con Saí. ¿Qué haces? Pues vamos, yo creo que yo le diría a toda mi familia que se ponga las mejores galas. A todos mis hijos que se pongan las mejores corbatas, no una de esas de €1 de los chinos. Y que viene Samuel, que encima nos ha llamado a nosotros. O sea, yo voy con toda mi familia a tan honorable acto. Hay que fijarse que Samuel no dice en ningún momento, ya digo, el motivo por el cual va a Belén. Ni siquiera el texto menciona que se lo dice a Isaí ni a ninguno de sus hijos, ni siquiera al mayor. Y es interesante porque si el mayor, el hijo mayor, el hermano mayor de David hubiera sabido que la unción de David era para ser el futuro rey de Israel más adelante, cuando va en el caso que es otra historia, de Goliat, y es enviado por su padre, no le hubiera plantado cara como le planta cara y lo humilla el hermano mayor al menor. Que tengamos cuidado, eso siempre también, del mayor, no humillar al menor. Y tampoco del menor faltar al respeto al mayor, por supuesto. Cuando David es enviado por su padre a ver la batalla contra Goliat y los filisteos es cuando ocurre eso que os digo. Así que en ese semejante acto, lo curioso es que David no se lleva a su hijo pequeñito. Yo me lo llevo. Isaí, perdón, gracias. Isaí no se lleva a su hijo pequeño, no se lleva a David. En semejante acto, Isaí, bueno, pues bien, empieza todo el protocolo, Isaí presenta a su hijo mayor. Y fíjate, es curioso en el texto, hasta el gran profeta de Dios, la gran autoridad de Dios en ese momento en Israel, el profeta Samuel, ve en la apariencia física del hijo mayor de Isaí, ve a un segundo rey Saúl, que también tenía esa apariencia física y poderosa. En el versículo 6, Samuel piensa para sí y dice, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Pero qué le dice el Señor? No es este. O sea, un profeta de Dios también se equivoca. Porque en ese momento está mirando con los ojos de hombre y recuerda que en el texto Dios le va dando a Samuel la información justa, no le anticipa de antemano quién es y quién va a ser el nuevo rey. Veamos lo que dice el texto bíblico que ya hemos leído. Aconteció que cuando ellos vinieron, vino él a Eliab y se dijo, de cierto delante del Señor estás ungido, dice el profeta Samuel. Pero el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, este conocido y hermoso versículo, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Aquí está la gran clave. Y vale para ayer y vale para hoy. Vale para Samuel y vale para nosotros. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, que por cierto es todo lo que podemos ver, con lo cual no podemos juzgar a nadie por las apariencias. Pero el Señor mira el corazón, Él sí que lo ve todo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces he juzgado o hemos juzgado mal? Porque nos hemos dejado llevar por las apariencias externas, por la ropa, por el peinado, por la raza o la procedencia, por la falta de dinero o de un puesto de trabajo o estatus social, cuando a lo mejor esas personas eran piadosas, humildes, que aman a Dios y la verdad en lo íntimo y quizá los hemos despreciado en nuestro corazón o los hemos juzgado. O al revés, ¿cuántas veces hemos supuestamente juzgado bien por todo lo contrario? Por esas supuestas buenas apariencias de piedad, por su falsa humildad, por su aparente disponibilidad que solo buscan medallas y parabienes, que solo buscan medrar, subir peldaños en su torre de Babel religiosa, pero que su negro corazón solo buscaban la corrupción, el adulterio, la división, la soberbia, la maledicencia. La palabra de Dios dice en el libro de Judas, que es muy fácil de leer porque solo tiene un capítulo, del 10 en adelante, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Este texto también tiene otra predicación, que la vamos a dejar para otro día. Pues así es. Esta es y ha sido siempre la gran diferencia entre los Saúles de los hombres y los Davides de Dios. En toda esta sección encontramos excelentes principios espirituales. Recordemos que en el capítulo 15 y versículo 22 Samuel le dijo a Saúl que mejor es obedecer que los sacrificios, y mejor es prestar atención mejor que la grasa de los carneros del sacrificio. Cada uno y cada cual, tú y yo, demostramos nuestro carácter, el de Saúl o el de David, por nuestros frutos, por nuestras obras, por nuestra boca. Si pronuncias sacrificios de alabanza o si pronunciamos rencores amargos y gritos insolentes y soberbios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón? Todos demostramos si pertenecemos o no al Señor Jesucristo por nuestro amor hacia Él, por los frutos del Espíritu Santo. No es lo que expresamos al contar a otros lo que somos. No es lo que hacemos ver a otros. Lo importante es si estamos o no obedeciendo a nuestro Señor y Salvador. Porque la vida cristiana es una vida de realidades, no es una vida de fingimiento, afectación o apariencia. A los hombres podremos engañar, pero nunca, nunca, forever, jamás podemos engañar a Dios. Que todo lo ve, que todo lo escudriña, aun lo profundo de nuestro corazón. Porque Dios nos mira desde dentro. Podríamos decir que Dios es un decorador de interiores. Siempre revisa la parte interna, no la externa. Y en este caso particular vemos que Dios quiso evitar que al ver a un joven atractivo y fornido, Samuel pensara, ese primer hijo de Isaí, que esa era la elección de Dios. Entonces le dijo, no quiero que mires la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre. Yo escogeré al rey. Estoy parafraseando. Porque Dios ve, otra vez digo, el corazón. Dios sí que lo ve. Nada hay oculto que no haya de ser manifestado y gracias a Dios por eso. Somos como hombres y mujeres, somos como personas tan propensos a juzgar a los demás, incluso en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, por su posición social, por su estatus, por la casa en la que vive, por el carro que conducen, el automóvil, o el puesto que ocupa en la sociedad. Pero Dios nunca, jamás juzga a nadie en base a esos factores, nunca. Y le estaba diciendo a Samuel que no prestara atención a esa apariencia exterior, porque Dios lo que iba a mirar y la lección que les iba a dar es que Dios mira el corazón. Bien, aquí vemos, imaginaos esa escena que se quedaría pues el hermano mayor, Isaí, el propio Samuel, diciendo, bueno, pues, a ver, enséñame otro hijo. Hizo que pasaran, dice la palabra de Dios, que pasaran todos sus hijos delante de Samuel uno por uno. Dice así, lo hemos leído. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. Qué sorpresa, ¿no? Imagínate cómo estarían todos diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Samuel dice, bueno, si Dios me ha dicho que aquí están, pues ya le dice, pero bueno, entonces dice Samuel a Isaí, ¿pero son estos todos tus hijos? Y Isaí responde, bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas.
como he dicho antes, ¿y no dejaste allí a un criado? O yo me traigo a las ovejas aquí también, las dejo ahí en el hall, si viene Samuel. Y le dice Samuel a Isaí, pues envía por él. Y para darle un aliciente, como quieren decir, ve rápido por él, porque no nos sentaremos a comer a la mesa hasta que él venga aquí. Imaginaos alguien corriendo a David en su día cotidiano, no sabía nada, David allí, con su onda, tirando una onda, tirando otra onda, tirando otra onda, mirando las nubes, tocando el arpa, porque era muy hábil, era un poeta, un profeta, un poeta, un cantor, el dulce cantor de Israel. Pues eso, seguramente incluso el padre de David, al hijo ausente, nunca le habría escogido. Es que lo demuestra, no lo lleva a la ceremonia, por encima de sus otros 7 hermanos. En primer lugar, le dice al profeta, pues si es que es un muchacho, está allí cuidando las ovejas. Vuelvo a decir que se cree que tenía, es un abanico, unos dicen entre 12, 15, 16, bueno, redondeemos unos 15 años, o sea, era un jovencito, un joven pastor. Y estaba allí, fuera, con las ovejas. Lo bien cierto es que David y sus propios hermanos lo habían, ¿qué? Ignorado completamente. Aunque te ignoren, sigue adelante. Aunque te ignoren, sigue adelante. Y ni siquiera había sido invitado David al sacrificio. Y siempre, yo creo que os lo he dicho, siempre mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? He estado investigando un poco, pero ¿por qué no estaba David? Si viene el gran profeta Samuel a mi casa, a mi pueblo, a mi ciudad, y dice que llame a mis hijos, pues yo, ya te digo, yo lo engalano, le pongo una corbata si hace falta a Isaac y me lo traigo. Incluso si hubiera tenido uno de unos meses o de 3 o 4 años, también me lo llevo. No voy a entrar mucho en esto, pero algunos teólogos dicen, yo no lo sé, no te sabría decir, pero lo voy a decir rápidamente, que existe la posibilidad de que David era hijo de Isaí, sí, pero hijo de Isaí de un supuesto adulterio. Porque el Salmo 50... Con una concubina. Sí, es lo que se maneja. Pero claro, información directa no tenemos. Solo tenemos cuando en el Salmo 51:5 dice David en su Salmo, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibe mi madre». Y yo no creo que se refiera al pecado original, porque sabemos que Dios, por ejemplo, a los abortos y el que muere en su inocencia, quiero decir, no voy a entrar mucho en esto, pero por algún motivo no lo había elegido. Y quizá era este. Luego, ¿cómo era? Rubio, o sea, rojo, edomita como Esaú, de descendencia extranjera. Bueno, la cuestión es que la palabra de Dios no nombra a su madre, no la nombra por nombre. Sí que sabemos que más adelante en la historia, rápidamente os voy a decir, que cuando David huía de Saúl, que estuvo 10 años huyendo de Saúl después de lo de Goliat, ¿dónde llevó a su padre y a su madre? A Moab, con su parentela lejana, a la tierra de su bisabuela Ruth, la moabita. Interesante. Bien, cuando Samuel se enteró de que David estaba cuidando las ovejas, le dice a Isaí para enviar a buscarlo, y Samuel declaró que no se sentaría a la mesa, como digo, hasta que llegara David. Y en el versículo 12 dice así, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Es conmovedor ese texto, levántate y úngelo, porque este es. No todos estos 7, ese que es menospreciado, ese. Y cuando dice rubio, insisto que significa que su cabello era como tirando a rojizo, como Esaú. Por otra parte, vemos que David tenía un carácter que hacía juego con su cabello rojo, tenía un carácter como apasionado. Además, era un joven bien parecido, sí, pero no. Dios puede usar ciertamente la hermosura porque Él es el creador de la belleza, pero David era mucho más que esa belleza humana, como demostró mucho más que esa belleza exterior. Era poeta, sensible, cantor, compositor de himnos y salmos, valiente, esforzado, rey y profeta. David era así, atractivo, delante de los hombres, no con esa atractura, ¿no? con esa belleza, sí.
que tenía Saúl o que tenía el hermano mayor, pero sí una cierta belleza. Pero lo más importante, que Dios conocía su corazón y que era la elección de Dios. David ya amaba a Dios y confiaba en Él. Quería vivir con Dios y en armonía con Él. David más adelante, también da para muchos más estudios y predicaciones y mensajes, sí pecó y se arrepintió. David pecó, y una característica es que siempre se arrepentía y casi siempre rápidamente. Dios lo castigó, sí, lo disciplinó y lo corrigió porque le amaba. David tenía un corazón presto, rápido, raudo para el arrepentimiento. Y David aceptó la corrección de Dios, nunca se quejó de manera indebida, fuera de control o rebelándose, porque anhelaba esa comunión con Dios en lo íntimo, como está reflejado en sus salmos. Comunión con Dios en lo íntimo, y como digo, basta meditar en los salmos. Y Dios le amaba, por eso le escogió. Dios también le amaba a David, tenía el corazón, y por eso le escogió, lo amaba tal cual era. Dios te ama tal cual eres. Era un hombre cuyo carácter agradaba a Dios. El versículo 13 dice que Samuel entonces tomó el cuerno del aceite, ese aceite especial, y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu del Señor. Yo creo, y los eruditos y los teólogos dicen, que lo que sus hermanos pensarían en ese momento es que estaba escogiéndolo como profeta de la escuela de Samuel. Y luego dice que se levantó luego Samuel, y Samuel regresó a Ramá. Y entonces David se fue a Jerusalén y reclamó su trono. No. Volvió detrás del ganado. Qué humilde, ¿eh? Samuel unge a David como rey y el Espíritu está sobre él. Ciertamente a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre él y aprendió a mejorar el tiro con la honda, mató al león y al oso, y se cree que estuvo aprendiendo de Samuel el profeta en la escuela de Ramá, teniendo su trabajo sin dejar hasta que ocurrió lo de Goliat. Todo lo bueno que hizo David lo hizo por el Espíritu de Dios. No es con fuerza de hombres ni con ejército de hombres, sino por el Espíritu de Dios. Que se salvan las almas perdidas, que se sigue firme y adelante como hemos cantado, y sigue firme y adelante la gloriosa Iglesia de Jesucristo. Y Samuel se fue a su casa, lo unge y se va a su casa. ¿En algún sitio dices que le dijo a alguien que iba a ser rey de Israel? No. Ahora, cuando lo cogió para ungirle, ¿es posible que a él se lo dijera? Sí, lo creo. Pero Samuel volvió al redil. Desde ese momento hasta que fue rey en Israel pasaron 15 años. La palabra de Dios dice que David fue rey a los 30 años y que reinó 40 años en Jerusalén, o sea que murió a los 70. No fue un camino fácil para él. Primero hasta lo de Goliat y después durante 10-12 años perseguido por la envidia de Saúl. David no fue directamente a reclamar el trono, no y no. Tuvo que esperar 15 años de paciencia y preparación. Y de respeto también al ungido de Dios. ¿A quién? Al rey Saúl. 2 veces, dicen las Escrituras, que David pudo matar a Saúl y no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué dice? Yo no levantaré mi mano contra el ungido de Dios, contra el siervo de Dios. David volvió al rebaño con un corazón de siervo, como el más grande de todos los siervos, Jesucristo, que vino a dar su vida en rescate por muchos, por todo aquel que cree. David, con corazón tan humilde, se cree que todos esos años de la adolescencia, como digo, estuvo allí con el rebaño y también en contacto con Samuel y la escuela de profetas de Samuel, creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en paciencia, practicando con la honda, matando con sus manos al oso y al león y defendiendo
a las ovejas. Hasta que con 19, 20 años fue el único valiente de Israel que se enfrentó y venció a Goliat. Pero esa es otra historia para otro día. Ya estoy finalizando. Hoy, para finalizar, vamos a quedarnos reflexionando cada uno en su corazón. ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Es un corazón conforme al corazón y la voluntad de Dios? Y por encima de todo, aunque los de aquí lo seamos, pero si hay alguien que nos escucha, ¿es Jesucristo mi Salvador? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Porque de la elección que hagas depende toda tu eternidad. Que Dios bendiga su palabra.